Qué gusto volver a saludarte mediante esta transmisión virtual. Mi nombre es Tomás Sergio Montremoso, promotor director de la Corporación Educativa Amancio Barona de Tumán y docente del curso de Aptitud Verbal y Comprensión Lectora. Quiero empezar esta sesión con esta bonita frase. Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de otros. Bienvenido a la sesión número 9. Hoy tenemos un repaso general del primer bimestre. Abordaremos comprensión lectora de un texto narrativo, sinónimos, antónimos, fenómenos semánticos y lo importante de la concurrencia vocálica para saber ubicar el acento de las palabras y poder titular correctamente. Quiero que también sepas que para poder hacer una buena clase necesitamos poner en práctica nuestras normas de convivencia y sobre todo practicar siempre el respeto mutuo. Te agradezco mucho que practiques ese gran valor y valores también a tus maestros que se esfuerzan para poder hacerlo mejor y llegar a ti. Quiero que nuestro propósito de hoy sea repasar y recordar lo que hemos aprendido en este primer bimestre. Para ello vamos a ir rápidamente al momento clave de la clase, que es la parte de la motivación. A ver, ayúdame con estas preguntas. ¿Recuerdas qué aprendimos en este primer bimestre? ¿Conoces qué estrategia lectora aplicarás al leer un texto narrativo? ¿Qué te parecen las nuevas palabras que ahora ya tienes en tu léxico? ¿Sabes separar en sílabas las palabras cuando tienen concurrencia vocálica? Pues qué bien. De ser así, entonces vayamos a este momento clave. Miren, si nos enfrentamos hoy en día a un texto literario narrativo, no olvides que la estrategia a utilizar es la siguiente. 1. Leer siempre concentradamente, ¿no? Retener todas las palabras que puedas cuando lees. 2. Reconoce a los personajes mediante la técnica del subrayado. 3. Determina las unidades informativas. Pregúntate en cuántos momentos se narra lo que acabas de leer. 4. Subraya y sumía las ideas principales de cada unidad informativa. Finalmente, elige la idea principal del texto leído. ¿Sí? Pues entonces apliquemos lo que acabamos de compartir en lo siguiente. Vamos al primer nivel literal. Aparecen a continuación 20 palabras. Las vas a leer detenidamente por un minuto, luego tapas la pantalla y escribes todas las que recuerden. Te aseguro que eso ayudará mucho a tu retención lectora. ¿Sí? Muy bien. Nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, nos deja grandes novelas, pero una de las novelas más reconocidas también, después de La Casa Verde, es La ciudad y los perros. Vamos a leer un fragmento. Quiero que sepas que en esta parte de la lectura, el texto que vamos a leer nace de un contexto. Y el contexto es que, por supuesto, el escenario es el Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, donde Mario Vargas Llosa tuvo la oportunidad de estudiar ahí. Sin embargo, se inspira para poder escribir su novela llamada La ciudad de los perros. Hay un fragmento donde él cuenta de que fueron a practicar tiro, ¿no?, a unos lugares desérticos, alejados del colegio militar, alejados de la ciudad, y una bala impactaría sobre justamente uno de los cadetes conocidos como el Esclavo. Ya vamos a ver adelante cuál era su nombre. Y ante este impacto entonces se desenlaza la siguiente historia. Presten atención. Dice así. El primero en llegar a su lado fue Gamboa. Miró asombrado al cadete y se inclinó para observarlos, pero el capitán gritó: «¡Rápido, a la enfermería, a toda carrera!». Los oficiales Morty y Pessoa cargaron al muchacho y se lanzaron por el campo velozmente, seguidos por el capitán, el teniente y los cadetes que, desde todas las direcciones, miraban con espanto un rostro que se balanceaba por efectos de la carrera. Un rostro pálido, demacrado, que todos conocían. «¡Rápido!», decía el capitán, «más rápido». De pronto Gamboa arrebató al cadete de los suboficiales, lo echó sobre los hombros y aceleró la carrera. Y en pocos segundos sacó una distancia de varios metros. «¡Cadetes!», gritó el capitán, «paren el primer coche que pase». Los cadetes se apartaron de los suboficiales y cortaron camino transversalmente. El capitán quedó retrasado junto a Morte y Pessoa. «¿Es de la primera compañía?», preguntó. «Sí, mi capitán», dijo Pessoa. Vaciló un instante y añadió: «Le dicen el Esclavo». Fragmento de La ciudad de los perros, Mario Vargas Llosa. Como puedes darte cuenta, este es un fragmento muy interesante donde aparecen las palabras que citamos al inicio para la retención lectora. Pues lo que vamos a hacer ahora es ubicar ¿qué? Muy bien, vamos ahora a ubicar a los personajes que actúan en el texto. Como pueden ver, tenemos a Gamboa, el capitán, Morty y Pessoa, el teniente y el esclavo. Ubicados los personajes, ahora vamos al siguiente momento. Y esto también es muy importante hacerlo. Es reconocer
la polifonía textual. Es decir, miren las voces que hablan en el texto. Por ejemplo, acá ve. El primero en llegar fue Gamboa. Miró asombrado al cadete y se inclinó para observarlos, pero el capitán gritó. Ahí quien nos está hablando es el narrador, ¿no es cierto? El narrador Mario Vargas Llosa. Pero luego dice, rápido a la enfermería, toda carrera. Ahora aparece la voz de ¿quién? Del capitán. Entonces, esto es muy importante saber reconocer la polifonía textual. Por ejemplo, acá mírenme. Los oficiales Morty y Pessoa cargaron al muchacho, la voz del narrador. Luego dice, rápido, decía el capitán, más rápido. Acá hay dos voces, la voz del capitán, la voz del narrador. De pronto Gamboa arrebató al cadete, por supuesto la voz del narrador, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Cadete, gritó el capitán, paren el primer coche que pase. Ah, la voz del capitán y la voz del narrador. Pero luego tenemos esta voz, miren, es de la primera compañía. Quien interroga ahí es el capitán. Preguntó, esta es la voz del narrador, pero acá hay una voz también muy interesante, miren. Sí, mi capitán, dijo Pessoa. Vaciló un instante. Le dicen el esclavo. Entonces acá hay tres voces. La voz del capitán, la voz del narrador y la voz de Pessoa. Qué importante es, estimados amigos y estimados alumnos, saber ubicar y reconocer la polifonía textual, es decir, las diferentes voces que se narran dentro de este tipo de texto, ¿no? Ahora vayamos, desde mi punto de vista, son tres los momentos claves que narran la historia. El momento número 1, como pueden ver, es cuando logran ver que el cadete está herido y todos corren para auxiliarlo, ¿no? Luego aquí se dan cuenta que no era suficiente la velocidad con la que cargaban al cadete herido y es Gamboa quien justamente arrebata al cadete de los oficiales y saca una distancia de varios metros. Finalmente aparece el momento en la que el capitán logra saber de qué compañía es el cadete herido, conocido como el esclavo, ¿no? Entonces, estos momentos me permiten poder rápidamente llevar a mi texto a esto. ¿De quién se habla en lo leído? En lo leído se está hablando ¿de quién? A ver, del esclavo, ¿no es cierto? O del cadete herido. Y en este primer momento tenemos que el esclavo es cargado por Morty y Pessoa y llevado velozmente para ser atendido. Momento 2. Tenemos que el cadete herido fue arrebatado por los suboficiales, ¿no? Fue arrebatado de los suboficiales por Gamboa y llevado mucho más rápido para ser socorrido o auxiliado. Y luego viene el momento siguiente. El cadete herido es identificado por el capitán ya que pertenece a la primera compañía, ¿no? De estos tres momentos claves deben saber todos ustedes, estimados amigos, colegas, estudiantes, ¿no? De estos tres momentos claves, miren, que la idea más relevante se encuentra aquí. ¿Dónde creen que está? En el centro, por supuesto. Ahí tenemos la idea relevante, miren. El cadete herido fue arrebatado de los suboficiales, ¿no? Fue arrebatado de los oficiales por Gamboa y llevado mucho más rápido para ser socorrido. O sea, podemos en otras palabras decir que en este primer momento, en el nivel literal, la desesperación de Gamboa por auxiliar a un cadete herido. No olvidemos que era un cadete de su compañía, ¿no? Y Gamboa hizo todo lo posible por querer salvar la vida de este cadete que estaba mal herido. Vayamos al momento siguiente, al momento de la comprensión inferencial. Ahí te dejo esta imagen para que tú en casa la detengas y la observas con detenimiento, con atención y describas qué es lo que ves. Vayamos al momento 2. Planos de la palabra, denotación y connotación. El valor coloquial o explícito y el valor simbólico o implícito. Gamboa. Desde mi punto de vista, Gamboa es el teniente de la primera compañía que pretende salvar la vida de un cadete herido. De su cadete, ¿no? De su compañía era el cadete. Y por supuesto el cadete, si leemos toda la novela, se llama Ricardo Arana. ¿No? Ricardo Arana es el cadete conocido como el esclavo y fue herido de bala en una práctica de tiro, ¿no? Sospechoso porque todos usaban, no eran balas reales, sino eran salva, y sin embargo algo sucedió que más adelante, al finalizar la novela, nos daremos cuenta porque es que esta bala le cae a Ricardo Arana, conocido como el esclavo, le pusieron el soplón, etc. Rápido a la enfermería, a toda carrera, ¿no? Esta expresión no es más que la gravedad en el cadete herido. Y cuando nos escuchamos esta expresión, mira, Gamboa arrebató al cadete de los oficiales, lo echó sobre los hombros y aceleró la carrera, deducimos rápidamente que había un apuro por salvar la vida ante la ausencia de un hospital, debido a la distancia en la que se encontraba.
¿no? Podemos seguir extrayendo más expresiones y seguir reduciendo, pero es importantísimo tener presente esto. En este nivel inferencial tenemos a Gamboa y a Ricardo Arana. Gamboa, que es el teniente de la primera compañía, Ricardo Arana, que es el cadete, conocido como el esclavo. Teniente pretende salvar la vida de el cadete, mientras que el cadete herido de bala, pues esto fue en una práctica de tiro. Ahí podemos ver las expresiones, miren cómo actuaba Gamboa. Arrebató al cadete de los suboficiales y lo echó sobre los hombros y aceleró la carrera, y en pocos segundos sacó una distancia de varios metros, ¿no? La desesperación por querer salvar a su cadete, porque era de su compañía, Ricardo Arana. Por otro lado, miren cómo describen a Ricardo Arana. Desde todas las direcciones miraban con espanto un rostro que se balanceaba por efecto de la carrera, un rostro pálido, demacrado, que todos conocían, ¿no? Para que vean lo cuán crítica que era el estado en el que se encontraba este cadete. Si vamos al siguiente momento, que es el momento de la comprensión crítica, tu valoración, ¿no? Uno puede valorar lo que está leyendo. Me gustaría muchísimo que todos ustedes se ubiquen aquí, en este momento clave. Vamos a hacer una crítica, por supuesto, constructiva para el teniente Gamboa, ¿no? Pretende salvar la vida, ¿no?, de su cadete. Y lo vamos a hacer en esos tres momentos claves: momento religioso, moral y el social. Si nos quedamos en el momento religioso, Jesús en la Biblia dice: soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Si nos vamos a lo moral, el respeto a la vida es una virtud. Y si nos vamos a lo social, pues muchas personas inocentes mueren hoy en día ante la indiferencia social. Vamos a hacer una reflexión sobre lo que hemos leído. Y vamos a no solamente mirar a Gamboa, que es quien quiere salvar la vida de su cadete. También miremos al cadete herido, ¿no? Miremos a este personaje llamado el esclavo Ricardo Arana, que muere, ¿no? Y esa muerte también puede simbolizar a muchas personas que inocentemente mueren hoy en día en nuestra sociedad, y que puede que esa bala que le impactó también simbolice la indiferencia, ¿no? Ese estoicismo, esa indiferencia que todo ser humano a veces le pone hoy en día ante muchas situaciones. Nuestro país y el mundo en el que vivimos está pasando por situaciones muy tristes, muy delicadas, y muchas personas inocentes están muriendo. Y están muriendo, ¿saben por qué? Por el estoicismo o la indiferencia de personas que inescrupulosamente salen, contagian y no saben todo el efecto que termina generándose en las víctimas al morir, ¿no? Por eso que hoy día quería hacer un breve homenaje en lo que concierne, por supuesto, a este análisis literario, ¿no? En lo social, Gamboa simboliza, por supuesto, a estas personas inocentes que mueren hoy en día ante la indiferencia social. Gamboa puede ser esa persona que lucha por querer hallar una solución, lucha por querer, ¿no es cierto?, vivir, como por supuesto han luchado estas personas que hoy en día son mis homenajeados. Este personaje es un médico, ¿no es cierto? Es el Dr. Lee, como pueden ver. Lee, quien fue silenciado por tratar de compartir noticias sobre el nuevo coronavirus, ¿no? El nuevo coronavirus. Mucho antes que las autoridades chinas revelaran su amenaza. Él murió el 7 de febrero de 2020 a causa de esta enfermedad y nadie le hizo caso. Por otro lado, tenemos también hoy en día a este personaje que es tumaneño, militar tumaneño, Luis Gutiérrez Ipanaque. Pierde la vida por cuidarnos del COVID-19. Estas son palabras textuales de su hermano Roger, quien dice lo siguiente: escogimos ser militares y pensamos que si moriríamos sería en una guerra, en iguales condiciones, pero jamás pensamos que combatiríamos a un enemigo invisible. Imagínense, por salvar la vida de otras personas, por cuidar la vida de otras personas, este heroico soldado tumaneño, que fue padre de familia del Colegio Amancio Varona, perdió su vida, ¿no? Que Dios lo tenga en su gloria, pero quiero que sepan que esto es lo que hoy en día nos lleva a la reflexión. Nuestra indiferencia puede ser esa bala que mata a personas inocentes. Nuestra indiferencia puede ser esa, de repente, herida que dejamos en nuestras familias inocentes que lloran la ausencia de sus seres queridos. Hecha la reflexión, entonces te pregunto, ¿has visto los videos de las clases anteriores? Espero que sí, porque ya hay muchos temas que hemos desarrollado y quiero cerrar con esta bonita frase. La vida y el tiempo son los mejores maestros. La vida nos enseña a aprovechar el tiempo nos enseña a valorar la vida. Gracias por tu atención. Hasta la próxima y no olvides que tu colegio Amancio Varona te extraña.